con todas las indicaciones, pueden hacerlo en la medida que ustedes quieran y necesiten. De eso se trata. Acá en este canal yo intento explicarles para que ustedes lo puedan adaptar al tamaño que ustedes necesiten. Solamente tienen que ver el video completo. Digo, el material alrededor de 600 gramos para un talle L. Ahora, una aguja 5,5, que es más que nada para elástico, cuello, pretinas, y una número 6. Claramente, como siempre les digo, cada uno utiliza la aguja según el material y según la tensión que deja. Obviamente, tijeras para cortar hilos, centímetro para tomar sus medidas, algunos marcadores de puntos y una aguja lanera después para poder esconder nuestras hebras. Así que lo primero que vamos a hacer es el cuello redondo. ¿A qué medida? Bueno, ustedes se tienen que tomar el contorno de su cabeza a la altura de las orejas para tomar un estimado. En mi caso, esa medida es de 55 centímetros. Ahora, tienen que tomar en cuenta que este cuello es sumamente elastizado. Así que si lo quieren bien al cuello, bien digamos cerradito el cuello, no lo hagan mucho más grande que ese tamaño de 55. De hecho, lo pueden hacer hasta un poquito menos porque realmente se estira muchísimo, pero no pierde la forma. Por eso está bueno este cuello y por eso ha tenido mucha repercusión este cuello. Bueno, como primera medida, ya les tiro el primer truco. Dejen una hebrita, no demasiado larga, pero una hebrita aproximadamente de unos 20-30 centímetros para estar cómodas y seguras, porque esta hebrita después la vamos a utilizar para cerrar el cuello, porque el cuello se teje en forma horizontal y después se une en el final. Que vamos a utilizar la aguja más chica, en este caso 5,5. Entonces vamos a tomar la hebra así, retorcemos ahí y pasamos para hacer nuestro nudo deslizado. Ustedes háganlo como a ustedes les salga mejor. Y en mi caso yo puse 7 cadenas, 1, 2, 3 y 7 cadenas, más una de subida. Bien. Ahora, voy a tomar una lazada, en esta que hice de subida, no, en la número 7, inserto la aguja, saco, pellizco ahí y despacito paso. Lo muestro así despacito, como sobre todo para las principiantes. Este punto ya lo mostré infinidad de veces, pero bueno. Lazada. Pincho, tomo hebra, pincho ahí con mi uña, tomo ahí y paso. Nuevamente lazada, ahí van 2, ¿no? Hago de nuevo, un poquito más rápido, 3, lazada, pincho, saco, agarro ahí van 4, lazada, pincho, tomo hebra, pellizco y saco y tengo 5. ¿Ven? 1, 2, 3, 4 y 5 de las 7 que tenía. Las últimas 2 voy a pinchar sin lazada, voy a pinchar, sacar hebra y pasar, o sea, hago punto deslizado, 1 y 2 puntos deslizados. Esto ya lo puedo apretar, que es el nudito deslizado, y hago una de subida. Entonces, resumiendo, 7 cadenas más una para dar altura, y hago 5 medios puntos con lazada y 2 puntos deslizados, y eso es todo lo que tengo que repetir. Pero
En la vuelta que sigue, ya hice la cadena de subida, en la vuelta que sigue giro el tejido y voy a hacer donde hice puntos deslizados, volveré a hacer puntos deslizados. En esta no, porque es la de subida. En esta pincho en la hebrita de atrás, tomo hebra y saco. Y nuevamente en la hebrita de atrás, tomo hebra y saco. Y los últimos 5 los hago así con lazada. Pincho en la de atrás. Ahora les muestro una forma más sencilla de hacer este punto. A mí me resulta mucho más sencilla. 1, 2, 3, 4, y nunca se olviden el último que está acá, 5. Bien, muy bien. Una de subida. Volvemos a repetir. Miren, yo la forma que lo hago, o sea, yo les mostré la forma, digamos, más sencilla, o mejor dicho, con la que normalmente arrancan, que es metiendo por la hebra de atrás, pellizcan ahí y sacan por las dos. Yo prefiero hacerlo porque me es mucho más fácil y orgánico. Igual meter, sacar, y cuando estoy ahí giro la aguja hasta enganchar la hebra y ahí paso por las dos. ¿Ven? Entonces en ningún momento suelto el tejido, porque si yo pincho ahí, saco, tengo que soltar el tejido para agarrar ahí. De esta manera yo no suelto el tejido, giro mi mano, o mejor dicho, la aguja, ni siquiera la mano. ¿Ven? Tomo hebra, pincho y automáticamente giro la aguja y pasa. ¿Ven? Y es mucho, mucho más rápido. Tienen que practicarlo. Van a ver que les va a resultar muchísimo más rápido, más seguro y hasta más prolijo. Muy bien, ahí hice mis dos últimos deslizados. Voy a hacer un par de vueltas más como para mostrarles lo lindo que queda este cuello hecho de esta manera. 4 y 5. Y voy a hacer un hilo. Miren, ¿ven cómo va quedando? Como acampanado. ¿Por qué? Porque acá hicimos puntos deslizados y acá hicimos con lazada. ¿Ven la elasticidad que tiene esto? Es una cosa hermosa. Los que ya probaron ese cuello del video que les digo, quedaron todos sumamente encantados. Ahora, otra cosa. Como ustedes ven, las cadenitas van quedando como tricot. Pero, fíjense un lado y fíjense el otro. A mí personalmente me gusta y queda más como si fueran dos agujas de este lado. Muy bien, miren cómo quedó esto. Ven, toma solito esta forma. Solo. ¿Por qué? Porque hicimos estos puntos que van hacia el cuello con puntos deslizados, mientras que la otra parte se abre más. Parece chico. Si yo lo pongo así parece chico, pero yo les aseguro que no, porque esto estira de una manera increíble. Muy bien, yo lo voy a coser. Acá, como ven, esto es lo que ha quedado de nuestro cuello. ¿Ven? Perfecto. Un redondo impecable. Ahora yo voy a dar vuelta a la cámara, así ustedes ven cómo me entra perfectamente bien. Yo tengo una hebilla puesta, o sea, hace bulto, y encima tengo anteojos puestos. Entonces, sencillamente, este es el cuello. Sencillamente yo lo paso y perfectamente me pasa mi cabeza. Y si ustedes ven, no me queda mucho más
chico, digamos, o más cerradito que el suéter que yo tengo puesto. Pero después, algo que no recuerdo si les dije, vamos a hacer una bajada de escote, o sea que esto en realidad me va a quedar como por ahí. Así que no se hagan problema. El tema es que les quede cómodo y sobre todo que entre y salga con mucha facilidad y no pierde la forma, no pierde la forma. A partir de ahora vamos a dejar nuestra aguja 5,5 y vamos a tomar nuestra aguja número 6 del derecho. Vamos a tejer del derecho, excepto algunas hileras que las vamos a tejer del revés, que ya les voy a explicar cuáles son. Entonces, no se olviden de ponerle segurito cuando estén haciendo otra cosa. Yo siempre se los digo. Muy bien, entonces con nuestra aguja número 6 vamos a continuar tejiendo. ¿Qué vamos a hacer? Medios puntos. Acá hice el primero, lo voy a marcar con un marcador de puntos, con un hilito, como ustedes quieran. Muy bien. Y vamos a ir haciendo, tratando de no hacer huecos. Vamos a hacer en cada uno de estos hilitos un punto. ¿Qué pasa? Yo como hice 80 hileras, tengo que tener 80 puntos en total, dando toda la circunferencia, ¿sí? No me voy a meter incrustándome en cada uno de estos de las cadenas, no. Voy a tomar estos hilitos de acá, este de acá, este de acá, ¿ven? Muy bien, acá llegué a mi número 80 y me uno con punto deslizado. Y así levanté todos mis puntos alrededor. Hilera 1 terminada. Ahora nos empieza a tocar aumentos. Ya de por sí va a quedar más amplio porque cambiamos de una aguja 5,5 a una 6 como primera medida. Pero ahora tenemos que hacer aumentos. Y van a ver que va a haber una secuencia de aumentos. Si alguna vez han tejido en redondo, saben que siempre hay una secuencia de aumentos. En este caso vamos a arrancar con una secuencia, o sea, vamos a hacer un aumento cada cuarto punto, o sea, vamos a hacer 3 puntos, un aumento. Y siempre los aumentos los vamos a hacer en las hileras que son de varetas, porque acá hay vueltas de medios puntos, de varetas, 2 vueltas de un punto fantasía y volvemos nuevamente. Son 4 hileras distintas que vamos a hacer en repetición. Esta fue la primera, la segunda es la de varetas con aumentos. Y arrancamos. Lo primero que vamos a hacer, pueden hacer 2 o 3 cadenas de altura, eso ustedes decidirán cómo les parece mejor. Yo les voy a enseñar una manera que queda muy prolijo. Estiran un poquito, ahí. Giran la aguja hacia atrás, sosteniendo con el dedo. Toman hebra, la pasan nuevamente por ahí y les quedan 2 hebras en la aguja. Recién ahí vamos a pasar por el punto, tomamos hebra, ahí tenemos 3, igual que cualquier vareta, pasamos por 2 y después pasamos por 2. Y ahí nos queda nuestra primer vareta, queda impecable. ¿Estamos? Y ahí marcamos nuestra primer vareta. Muy bien, ahí hicimos una. Ahora hacemos 2 y hacemos 3. Y en la cuarta vamos a hacer 2 varetas, o sea, un aumento. Entonces hacemos una y en el mismo punto hacemos la otra. Y eso es todo lo que tenemos que repetir. Va de nuevo, una vareta, 2 varetas en el siguiente,
En el siguiente otra vareta que es la tercera. Y en la cuarta hacemos 2 varetas en el mismo punto. Ahí hicimos una y acá mismo hacemos la otra. Y eso es todo lo que tenemos que repetir. ¿Estamos? Bueno, ya fue creciendo. Esta es nuestra segunda hilera. Tercera hilera. Es de punto red. Punto red, para las que ya conocen, es una vareta, una cadena, dejando un punto de base, hacemos otra vareta. Es sencillo. Volvemos a hacer una falsa vareta. Tenemos ahí, giramos, tomamos hebra, pasamos, ingresamos ahí mismo, tomamos hebra, pasamos por 2, pasamos por 2. Marcamos nuestra cabecita de vareta, o sea, nuestra primer vareta, ahí, ahí, y hacemos una cadenita. Pasamos un punto y acá en el siguiente hacemos otra vareta. Cadena, pasamos uno y otra vareta. Cadena, pasamos uno y hacemos otra vareta. Y eso es todo lo que vamos a hacer en esta hilera. Damos toda la vuelta hasta finalizar acá con punto deslizado, igual que hicimos antes. Ahora ven que esto queda un poquito levantadito. No se hagan problema porque ahora viene otra hilera de aumentos, y como les dije antes, los aumentos siempre se hacen en las vueltas de varetas. ¿Está? Entonces ahora nos toca una hilera de varetas. Antes yo les hablé de secuencia. Antes hicimos 3 varetas y un aumento. Ahora la secuencia es 4 varetas y en la quinta hacemos el aumento. Hacemos lo que veníamos haciendo antes. La falsa vareta, subimos, sostenemos, paso por ahí, tomo mi hebra, paso por ahí atrás, inserto, saco 2, allá, saco 2 y saco 2. ¿Está? Y ahí ponemos nuestro marcador para marcar nuestro primer punto. Entonces ahí hicimos una. En el hueco nos toca hacer otra. Acá nos toca hacer la tercera. Acá nos toca hacer la cuarta. Y acá nos toca hacer la quinta. Algo que no les dije. Normalmente tomaríamos el punto acá, ¿sí? Pero es mejor si lo toman acá, en el medio, ahí, en el medio de la vareta. Les va a quedar más centrada, mucho más prolija. ¿Ven? Ahí hicimos el aumento. Entonces 1, 2, 3, 4, el aumento. Nuevamente hacemos una. ¿Ven? Normalmente la tomaríamos ahí. No, vamos a tomarla acá en el medio. Ahí, ¿ven? 2, 3. Si ustedes quieren, no se animan, tómenla ahí, ¿eh? Yo prefiero tomarla acá en el medio. Hilera lazada. Cuesta apenas un poquito más, pero queda mucho más prolijita tomada la vareta de esta manera. ¿Ven? Bueno, la cuestión es que hacemos 4 y en el quinto un aumento. Toda esta hilera, y como les dije antes, cada vez que nos toca aumentos, hasta que separemos el cuerpo, recién ahí va a ser distinto, pero hasta este momento, cada vez que hacemos aumentos, aumentamos 20 puntos. O sea, que si teníamos 100, vamos a terminar teniendo 120. Bien. Y ven cómo se normaliza, ya no hace para nada, no se levanta para nada, queda
perfecto, perfecto, perfecto el tejido. Muy bien, y ahora sí comienza el punto fantasía. La primera hilera del punto fantasía la vamos a hacer siempre del revés. Estemos en el sector que estemos en la manga, estemos en el canesú, estemos en el cuerpo, donde sea que estemos, va a ser la única vuelta que la hagamos del revés. ¿Por qué? Porque le da un efecto que ya lo van a ver. Entonces, hacemos una cadenita subida, en este caso, y giramos nuestro tejido del lado del revés. Ahora, este punto, ya les dije, es múltiplo de 3. Para hacerlo es múltiplo de 3. Y es tan sencillo como en el primer punto donde nos unimos, ahí metemos nuestra aguja y hacemos nuestro primer medio punto. Y ahí ponemos un marcador. Siempre en el primer punto les recomiendo poner un marcador. Ahí. Ahora, en ese mismo punto vamos a hacer, tomamos lazada, hacemos una media vareta, que es sacar las 3 hebritas juntas, tomamos lazada y en el mismo punto hacemos una vareta. Todo en el mismo punto. Entonces, medio punto, media vareta, vareta. Pasamos 1, 2, en el tercer punto hacemos nuevamente medio punto, lazada, introducimos, sacamos, lazada, pasamos las 3 y ahora una vareta, que es lo mismo en 2 pasos, primero 2 y después 2. Nuevamente pasamos 1, 2, en el tercero medio punto, media vareta y vareta, todo en el mismo punto. Nuevamente pasamos 1, 2, en el tercero medio punto, en el mismo punto media vareta, en el mismo punto una vareta. Y así vamos repitiendo toda la hilera. ¿Ven? Y va quedando un dibujito del otro lado. Cuando hagamos la segunda hilera lo van a notar mucho más. Entonces, sigo toda la secuencia, por eso tiene que ser múltiplo de 3. Porque dejamos 2 y en el tercero hacemos el punto. Dejamos 2 y en el tercero hacemos el punto. Los puntos. Medio punto, media vareta, vareta. O punto bajo, medio punto alto creo que le llaman, y punto alto, como ustedes lo llamen directamente. Entonces doy toda la vuelta y les indico cómo unimos y cómo continuamos, porque esto se repite pero del derecho, pero tienen que ver cómo. Entonces termino la hilera y les digo cómo continuar. Muy bien, acá llegué al último punto, me quedaron 2 y está bien que así suceda. Y ahora me uno directamente acá al medio punto que habíamos hecho al principio. Ahí con un punto deslizado y hacemos una cadena. ¿Sí? Y vamos ahora sí a girar el tejido, porque ya les dije que la única hilera que íbamos a hacer del revés era esa primera hilera. ¿Ven? Ya va tomando forma. Van a ver que después toma un relieve, yo no sé si lo notan ahí, ven que ya va tomando como un relieve, por eso es importante que la primera hilera la hagan del revés. Muy bien, entonces ahí hicimos la cadenita, nos unimos acá, entonces ahí mismo vamos a entrar y hacer nuestro primer medio punto. Lo volvemos a marcar. Y nuevamente hacemos media vareta y vareta. Y ahora no tienen que contar puntos. Directamente, si quieren pueden contarlo, ¿ven? 1, 2 y acá. Acá, en este huequito que se hace acá,
este de acá, ese es el medio punto de la vuelta anterior. Ahí es donde tienen que ingresar. Medio punto, media vareta y vareta. Y nuevamente pasamos 1, 2 y acá, ven que se forma ahí, se forma acá, se forma bien grandecito, así que se van a dar cuenta solitas dónde hay que picar. Entonces acá, nuevamente, hacemos el punto. Acá, medio punto, media vareta, vareta. Y eso es todo lo que tienen que repetir toda la hilera. Son estas 2 hileras nada más. No vamos a hacer así todo el suéter, ni tampoco vamos a seguir así hasta llegar a la altura de sisa. No. Yo ahora les voy a explicar cómo vamos a hacer este suéter, y como habrán visto, por ahora estamos haciendo todo en redondo y todavía no hicimos ninguna bajada de escote, y no la vamos a hacer de la forma tradicional, la vamos a hacer de otra manera. Bueno, muy bien, acá llegué al final. Igual que antes me quedaron estos dos y me uno con punto deslizado en el primer medio punto, ahí, y estamos. Muy bien, ahora subimos nuevamente con una cadenita de subida y ahí mismo vamos a hacer nuestro primer medio punto. Ya les dije, esta hilera es toda de medios puntos. Entonces vamos a hacer un medio punto en cada uno de los puntos. Bueno, acá ya hice el último punto y me uno igual que siempre con el primer punto con un punto deslizado, y así terminamos toda la hilera de medios puntos. Muy bien, ahora hicimos la de medios puntos, tenemos que hacer una de aumentos, y vuelvo a repetir la secuencia. Primero fue de 4, después fue de 5, así que ahora va a ser de 6, o mejor dicho, en el sexto un aumento. Primero fueron 3 y un aumento, 4 y un aumento, y ahora toca 5 y un aumento. ¿Está? Entonces hago la hilera de varetas con aumento, hago las 2 hileras de puntos fantasía y hago una hilera de medios puntos con 140 puntos cuando termine, y nos volvemos a encontrar. Bueno, acá una aclaración. Acá hice la primera hilera del revés del punto fantasía, y acá nos va a sobrar una y no 2 cadenitas. ¿Eso por qué? Porque en realidad, para que sea múltiplo de 3 debería tener 141 puntos y yo tengo 140. Pero no pasa nada, ni se va a notar en lo más mínimo. Así que ahora lo que vamos a hacer es que, como igual hicimos 141 puntos, porque van 3 puntos en cada grupito, vamos después, cuando hagamos la hilera de medios puntos, vamos a reducir un punto. Pero es una aclaración que les hago nada más que para que no piensen que se equivocaron o algo por el estilo. Justo nos da un punto de diferencia, y ese punto en realidad no lo queremos ni lo necesitamos, pero no se nota en lo más mínimo. No se va a notar en lo más mínimo. Muy bien, acá ya hice mi último punto, el número 140 de medios puntos. Y esto es lo que yo les quería decir, ¿ven? Yo, en vez de hacer un medio punto, el primer medio punto, en el punto donde hice el punto deslizado, ¿se acuerdan que yo hago punto deslizado, después hago una cadena al aire y en ese mismo punto hago el primer medio punto? Bueno, en este caso, como tenía que comerme uno, el primer medio punto lo hice directamente en el siguiente y no se nota para nada. Y así yo logré quedarme con mis 140 puntos necesarios
para seguir mi trabajo. Y ahora les muestro, van a ver que no se nota absolutamente nada de esa diferencia de un punto que tenía. Muy bien, ahora nos toca la división del cuerpo. Esta es la distancia que hay hasta justo donde termina mi hombro. Yo ahora se los voy a mostrar puesto. Pero esa es la medida que yo tomé. A lo sumo un poquito más puede quedar, pero no quiero que me quede a mitad del brazo, como pasa siempre. Bueno, ¿ven lo que les digo? Acá tienen el cuello y todo el canesú irá justo a la altura. Miren dónde está la costura de este suéter que yo tengo puesto. Da justo apenitas un poquitito más. Da justo ahí. Y falta un montón, digamos, para lo que es el pecho. O sea, no es hasta acá, es solamente hasta acá. Esta es la medida de hombro a hombro. 140 puntos tenemos hasta acá. Ahora, lo que nosotros tenemos que hacer es dividir esos 140 puntos en 5 partes. Ustedes me dirán, ¿por qué 5 partes? Porque es así. Son 5. Siempre tengan la cantidad de puntos que tengan, lo tienen que dividir en 5. Eso me va a dar un total de 28 puntos. ¿Sí? Estos puntos van a ser, en principio, para las mangas. Vamos a ver. Si yo hago 140 dividido 5, me da 28. ¿Vamos? Muy bien. Esa es la primera cuenta que tenemos que hacer. Ahora, otra vez vamos a dividir 140, pero esta vez en 2. Y esto me va a dar 70 puntos. No creo que haga falta, pero por las dudas lo hacemos. 140 dividido 2. Da 70 puntos. Muy bien. Ahora, esos 70 puntos yo le tengo que descontar estos 28. Entonces 70 menos 28. Tomamos la calculadora nuevamente. Menos 28. Me da 42 puntos. ¿Sí? Entonces, los 140 los dividí en 5, me dio 28. Estos mismos 140 los divido en 2 y me da 70. Estos 70 los tengo que descontar a estos 28. Es independiente de la cantidad de puntos. Esta es la cuenta que tienen que hacer. Muy bien. Ahora, yo las mangas, estas son por 2, porque yo tengo 2 mangas, entonces son 56 puntos por un lado. Y la delantera, la delantera y la trasera también es por 2. Entonces son 84 puntos. Entonces yo lo que tengo que hacer para estar segura de que la cuenta está bien es 56, que son de las 2 mangas, más 84, que son de espalda y delantera, que me dé 140. Así estamos seguros de que esta cuenta está bien. Entonces hago 56 más 84, me da exactamente 140 puntos. ¿Se entendió? Es muy sencillo, son algunos pasitos, pero realmente se hace muy fácil. La cantidad de puntos dividido 5. Eso va a corresponder a cada manga. Nuevamente, la cantidad de puntos que tengan dividido 2. A ese resultado le descuentan lo que les dio de mangas. ¿Sí? Que acá lo tienen, en este caso dio 42. Como son 2 partes, son 84. De estos 2 también son 2 partes, son 56. 56 más 84
da 140 puntos y está correcto. Muy bien. Y entonces yo voy a decidir que este va a ser el primer punto donde terminé la unión, el primer punto de la espalda. Así cualquier unión me va a quedar acá, ¿sí? Entonces voy a contar desde acá. Este es el primer punto. Voy a contar 42 y 42. Acá en el 43, que va a ser el primer punto de mi manga, voy a poner un marcador. Ese va a ser el primer punto de mi manga. La manga dijimos que eran 28. Entonces cuento este y 28. En el 29 pongo otro marcador, porque va a ser mi primer punto de la delantera. Ahora estoy en la delantera. Entonces 2 y 42, y en el 43 voy a poner nuevamente un marcador para marcar que es mi primer punto de la última manga. Entonces 2 y 28 me quedaría de esta manera. Si yo uniera, ven, acá marcador con marcador, este sería el hueco de la manga, obviamente es chiquito. Esta sería mi espalda, mi delantera y mi espalda, y acá está la unión de la otra boca manga. Pero el escote me queda alineado y no es lo que yo quiero. Yo quiero que el escote me quede aproximadamente ahí, y para eso tengo que tejer ciertas vueltas en la espalda y en la delantera, donde no solamente voy a lograr esta bajada de escote, sino que también tengo que ampliar esto, porque claramente este bracito no es mío y seguramente de ninguna de ustedes. Obviamente continúo tejiendo con mi aguja número 6 milímetros. Este es el primer punto de mi espalda, que si vieron en el capítulo anterior, donde hicimos todos los cálculos, ustedes lo adaptarán a la cantidad de puntos que ustedes tengan, ¿sí? Pero en mi caso me dio 42 puntos para la espalda. Claramente esos 42 puntos no me alcanzan para mi espalda en cuanto a centímetros, claramente. Entonces tenemos que ir haciendo aumentos también, pero solo en la espalda. Cuando llegue el momento se hará lo que corresponde a la delantera. Les aseguro que para las mangas, salvo que tengan un brazo bastante gordito, digamos, en comparación a todo lo que vamos a aumentar en espalda y delantera, y ya se van a dar cuenta por qué se los digo, tampoco no haría falta que hicieran aumentos. Y acá terminamos con medios puntos. Claramente nos toca una de varetas con aumentos. Ahora, la progresión va a seguir, va a continuar, por más que separemos el tejido, la progresión tiene que continuar. Nosotros habíamos hecho en la primera hilera de aumentos 3 varetas, un aumento. En esta 4 varetas, un aumento. En estas 5 varetas y un aumento. Con lo cual, en la próxima tenemos que hacer 6 varetas y un aumento. O sea, un aumento en el séptimo punto. O sea, 2 varetas en el séptimo punto. Y en este caso van a ser 6 puntos y les va a dar justo. ¿Y por qué 6 puntos? Me dirán. Porque si yo hago los cálculos igual que hice con los puntos, la cantidad de puntos finales, si yo los divido igual que como hice con el total de puntos, si yo divido eso, los 20 aumentos, hago el mismo cálculo, me va a dar igual, me va a dar 6 para la delantera y la espalda y 4 para
cada manga. Estoy con esta cantidad de puntos. Mis aumentos van a ser 6, tanto cuando teja la delantera como cuando teja la espalda. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, como dije que me toca una hilera de varetas, es sencillo. Acá donde yo terminé, voy a hacer mi falsa vareta, que ya se las mostré en el otro video, pero se las vuelvo a mostrar. Sostengo ahí, retuerzo la aguja, tomo hebra, paso, me quedan 2, recién ahí meto, saco, tomo lazada, saco 2 y saco 2 y pongo mi marcador de puntos, aunque no es tan necesario. Ahora, dijimos que en esta teníamos la progresión de 6 y un aumento, pero como tenemos principio y final, no es en redondo, para que no me quede acá 6 varetas y un aumento y el último aumento me quede justo en el último punto, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer al principio 3 y un aumento, después sí voy a hacer 6 un aumento, 6 un aumento, así después a lo último me queda un aumento y 3 varetas más. ¿Se entiende? Entonces, voy a hacer 1, 2 y 3 y en el cuarto hago mi primer aumento. Y ahora sí hago mi progresión de 6 y un aumento. Cuando estoy llegando al final les muestro cómo queda. Bueno, acá estoy por hacer mi último aumento, el número 6, en el séptimo punto. Y ven que acá me quedan, este es el primer punto, ¿se acuerdan que habíamos marcado el primer punto de la manga? Así que acá me quedan los últimos 3 que me quedaban de diferencia del primer aumento. Este es un tip muy importante. ¿Por qué? Porque así no les quedan los aumentos ni en una axila ni en la otra. Quedan bien desparramados todos alrededor. En el próximo aumento va a ser de 7 y un aumento en vez de 6, de 7. Entonces pueden hacer 3 y un aumento y les va a quedar 4 o al revés. Pero es un tip muy importante para que no les queden los aumentos en el último punto siempre. Dividan la cantidad de puntos que tienen entre aumento y aumento en forma equitativa, así los aumentos quedan desparramados a lo largo de la espalda y no debajo de la axila. Es muy importante, es un tip muy importante. Muy bien, ahora que terminamos con nuestra hilera de varetas con aumentos, vamos a hacer nuestro punto juncia. En este caso, como es de ida y vuelta, se los voy a mostrar una vez. Subimos con una cadenita. En el primero pinchamos, sacamos, hacemos medio punto. Tomamos lazada, pinchamos, sacamos, hacemos lazada, hacemos media vareta. Y nuevamente tomamos lazada, pinchamos todo en el mismo lugar, sacamos y hacemos vareta, o sea, en 2 partes. Muy bien. Ahora pasamos 2 y en el tercero volvemos a repetir. Bueno, acá llegué al último, la última parte del punto fantasía. Y acá nos queda solamente uno de separación. No pasa nada, no pasa nada. Esto es por los puntos que tenemos, porque en realidad en plano este punto se teje apenitas distinto, pero no les quiero complicar explicándoles. Entonces en ese último punto hacemos sencillamente un medio punto. Eso es todo el truco que les va a pasar. Entonces ahora subimos con una cadenita, giramos el tejido y ahí mismo vamos a hacer un medio punto, una media vareta
y una vareta. Y ahí sí ya nos pasamos a los medios puntos, tal cual lo veníamos haciendo en el canesú. Muy bien, después de esta hilera nos va a quedar del revés una hilera de medios puntos que no justifica que les explique. Saben que hacen del primero al último todos medios puntos, tomando cada uno de los puntos, y deberían tener, chequéenlo, 48 puntos si es que están haciendo con la misma cantidad de puntos que yo. Muy bien, acá terminé la hilera de medios puntos y ahora me toca la hilera de varetas con aumentos. Yo ya les dije que en este caso va a ser de 7 porque la anterior era de 6, de 7, pero la primera la hago en la cuarta varetas, mejor dicho, hago 4 varetas y un aumento. Así, antes de finalizar la hilera, debería tener un aumento, el último aumento, y después que me queden 3 varetas más. Muy bien. Ahora tenemos que hacer la progresión. Esta era de 6, tenemos que hacer una de 7, una de 8 y nos vemos cuando ya hayamos hecho todo el proceso de 8, 2 vueltas de punto fantasía, una vuelta de medios puntos, y donde nos toque la 9, ahí nos encontramos. Entonces hago 2 franjas más de todo este punto, de todas estas vueltas, 2 franjas más, y nos volvemos a encontrar. Así les muestro cómo fue creciendo y cómo terminaríamos con la espalda para después poder ir a lo que es la delantera. Aclaración primera: el punto fantasía, cuando se teje en recto, o sea en ida y vuelta, pero no en un tejido redondo, tiene que ser múltiplo de 3 más 1. Por eso, cuando hicimos la primera hilera del punto, nos faltó o nos sobró 1, porque después, si ustedes se fijaron, les dio que en vez de tener 48 puntos tenían 49, y se continuó de esa manera, ¿sí? Con lo cual acá tenemos 61 puntos, y está bien porque es múltiplo de 3 más 1, y no pasa nada porque después lo vamos a unir con la delantera, que también va a tener la cantidad de múltiplo de 3 más 1 y se compensa. Así que por ese lado no pasa nada. Quizás no lo aclaré antes, pero es así. Entonces terminan esta hilera con 61 puntos y nos queda una nueva progresión de aumentos con varetas, pero va a ser levemente distinta al principio y al final, pero no pasa nada, ahora se lo sé. Ahora terminamos la hilera número 12 de medios puntos, ¿sí? Y ahora nos toca de varetas con aumentos. Entonces vamos a hacer nuestra primera vareta. Hay una pequeña modificación. La falsa vareta la hacemos como la veníamos haciendo siempre, ¿sí? Vamos a poner un marcador de puntos si quieren, si no, no. Pero es más que nada para indicar después, porque nos va a servir después para la unión. Y en este caso vamos a volver a hacer una nueva vareta en ese primer punto, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a contar. En esta eran de 9 varetas y un aumento, pero la primera la vamos a hacer en el sexto. Vamos a hacer 5, 2, 3, 4, 5 y hacemos el aumento, y después 9 y un aumento, 9, un aumento, 9, un aumento. Y al final vamos a hacer también en el último punto
2 varetas. Acá estoy en el último punto donde nuevamente voy a hacer 2 varetas en el mismo punto. Entonces, en esta hilera tenemos 61 puntos que teníamos de antes, más 6 aumentos, son 67, más 2 de más que hicimos en el primero y en el último punto, son 69 puntos. Así tengo yo en este caso. Y ahora les voy a mostrar cuánto mide. Voy a poner un segurito ahí para ver si ya llegué a lo que yo necesito, porque mi contorno es de alrededor de 1 metro, 1 metro 4, en fin. Entonces voy a medir así todo alrededor. Me tendría que dar claramente la mitad, ¿sí? Y entonces estoy llegando ahí, miren, justo 52 centímetros medio exactamente. De todas formas se sabe que el tejido cede, así que todo depende qué tan flojo ustedes lo quieren. Muy bien. Entonces, de esta manera yo hice en total 13 hileras de la espalda. Y del lado del derecho, de la delantera, olvídense de la espalda, porque obviamente vamos a estar mirando la espalda, el revés de la espalda, ¿sí? Entonces, con el derecho de la delantera vamos a comenzar igual que hicimos en la espalda. ¿Qué es lo que hicimos en la espalda? Una vuelta de varetas con aumentos. ¿Está? La progresión es la misma. Solamente les voy a mostrar cómo yo inicié. Tomé una hebra, pasé, acuérdense que el marcador es el primer punto de este lado. Y del otro lado es el primer punto de la manga. Entonces este sí lo voy a usar. Entonces tomo mi hebra, dejando una colita larguita, ¿sí? Y de adelante hacia atrás me meto por donde está el marcador. Ahí. Así. Tomo la hebra, la paso. Ahí hago un nudito, así ya me queda anudada. Dejo la hebrita ahí para atrás. Ajusto un poquito. Sostengo. Paso por ahí mismo. Trato de tomar la hebrita por arriba. Paso la que viene del ovillo y comienzo como siempre, ¿sí? Con una vareta falsa, ahí, tomo hebra, sosteniendo, tengo 2, meto, saco 2 y saco 2 y después saco los otros 2 y entonces este marcador ya lo puedo sacar y lo voy a aprovechar para usarlo acá. Entonces, ahora que me queda hacer varetas con aumento. Acuérdense que el primer aumento lo hicimos después de que hice 3 varetas, para que no nos queden en los extremos los aumentos, salvo el último que hicimos en la espalda. Entonces, hacemos 3, después hacemos el aumento, mientras tanto aprovecho a esconder la hebrita. Y ahora sí hacemos la progresión de 6 varetas, un aumento, 6 varetas, un aumento y así. Y al final nos va a quedar 3 varetas antes de el punto final. Entonces, repetimos la hilera 1, 2, 3, así hasta las 9, hasta la número 9. Repiten lo mismo, pero no hasta la hilera 13, hasta la hilera 9, donde ahí van a hacer el aumento de cada 8 varetas, un aumento.
Entonces, llego hasta la 8 y les explico para hacer la 9, así vemos dónde estamos. ¿Estamos? Muy bien, nos encontramos. Bueno, muy bien, acá ya adelanté las hileras que les dije antes, 7 hileras, voy a hacer la número, 8 hileras, voy a hacer la número 9 que corresponde a las varetas con aumento. Y voy a hacer lo mismo que hice con la espalda. En el primer punto voy a hacer 2 varetas y después voy a hacer 4 y un aumento, y así después hago 8 y un aumento, 8 y un aumento, hasta llegar al final, logrando así 6 aumentos entre el primero y el último, haciendo 2 en el primero y 2 en el último. Lo mismo que hicimos en la espalda, solamente que la progresión en este es de 8 varetas y después el aumento. Muy bien, acá estoy en el último punto de la delantera, entonces voy a hacer 2 varetas en el último. Vamos, voy a poner un segurito para mostrarles. Entonces, como yo ya logré el ancho deseado y encima ya logré la altura de sisa más que necesaria, no voy a necesitar cadenas de unión. Con esta forma de trabajar ya logré una bajada de escote interesante, cómoda. Entonces ahora ya puedo continuar en redondo, igual que hicimos la primera parte. Entonces, ¿qué nos queda? Unir el tejido, pero no lo vamos a unir cosiendo ni mucho menos, no, sencillamente vamos a ir tejiendo en redondo. ¿Hasta dónde? Hasta el largo que ustedes deseen. Quieren a la cadera, quieren a la cintura, quieren por debajo de la cola, eso queda a criterio de cada uno. Solamente les muestro cómo unir y después es cuestión de que ustedes den las vueltas que ustedes quieran. Acuérdense que después vamos a tener un elástico al final que ustedes decidirán qué tan ancho lo van a querer de acuerdo a las cadenitas que hagamos. Pero en promedio por lo general son alrededor de 5 centímetros. Entonces, si quieren hacer un suéter que de largo sea, no sé, 60 centímetros, bueno, acuérdense de hacerlo a 55 y los otros 5 hacerle el elástico. Muy bien, acá hice la última vareta de mi delantera, ¿sí? Con 2 varetas en el mismo punto. ¿Estamos? Ahora, ¿qué me toca? Después de la vareta me toca el punto fantasía, con lo cual tengo que girar el tejido. Acuérdense que ya sea que tejamos en recto o en redondo, la primer hilera del punto fantasía siempre va del revés. Muy bien, continuamos. Hacemos una cadenita de subida y vamos a girar nuestro tejido y vamos a tejer en el punto fantasía igual que veníamos tejiendo hasta ahora. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al final. Una vez que llegue al final de la delantera les muestro cómo lo vamos a ir uniendo. Bueno, acá hice el último grupo del punto fantasía. Acá me quedaron 2 puntos y el tercero corresponde al primero de la espalda. Obviamente chequen que esté derecha la espalda y que esté del revés, ¿sí? Este es el derecho, el revés, porque esta hilera se teje del revés. Entonces ahí nos vamos a unir, que se me enredó ahí, y vamos a hacer de cuenta, nada, seguimos tejiendo, no hacemos absolutamente nada extraordinario, seguimos tejiendo normalmente, ¿ven? Entonces
En el tercero volvemos a hacer el punto y seguimos así hasta el final, donde nos va a pasar algo similar a este lado y queda unida espalda y delantera. Llego hasta el final y les muestro. Bueno, ven, acá pasó lo mismo, hice el último grupo, acá me quedaron 2, entonces no tengo más que buscar el primer punto de el punto que ya había dejado marcado, entonces ahí me uno igual que hicimos siempre. Nos unimos con punto deslizado ahí y también tenemos unida ahí nuestra espalda delantera. Entonces subimos con una cadenita, giramos el tejido y vamos a tejer del derecho. Nos metemos ahí mismo, hacemos nuestro punto igual que veníamos haciendo en todo el canesú, exactamente igual. Muy bien, entonces les voy a mostrar la unión que queda perfecta. Acá les muestro la unión que queda perfecta y lo mismo del otro lado. Hemos hecho el cuello, la espalda y la delantera, la unión, la bajada de escote y continué tejiendo ya lo que es el cuerpo. ¿Qué vamos a hacer ahora? El elástico, pero ya no vamos a hacer con la aguja número 6 que veníamos tejiendo. Vamos a tejer con una aguja, en este caso número 5,5, que es la misma que utilicé para el cuello. ¿Por qué? Porque así queda más firme, no tengo que hacer disminuciones, porque solo al utilizar una aguja menor ya va a ser más reducido. Entonces tomamos nuestra aguja y sin más vamos a empezar a tejer. Entonces acá terminé con la vuelta de medios puntos. Es importante que terminen con la vuelta de medios puntos. Es muchísimo mejor que si terminan con vareta y obviamente mucho mejor que si terminan con el punto fantasía. Ese es el primer tip que les quiero dar. Muy bien, dicho esto, vamos a subir la cantidad de cadenas que decidamos que queremos en nuestro elástico. Yo les dije que voy a hacer 7. Acá hay un pelito que no va. Ahí está. Ahí van 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como primera medida, hagan las cadenas flojitas, las de inicio, porque después no se olviden que tenemos que dar toda la vuelta a la cintura y después unirnos. Algo similar a lo que pasó en el cuello, ¿sí? Muy bien. Una vez que tenemos determinada la medida que queremos el elástico, hacemos una cadenita extra. Y ahora, ¿con qué me voy a devolver? Con medios puntos normales y comunes. Pincho, saco, enlazo, paso por 2. Pincho, saco, enlazo, paso por 2. Ahí van 3, 4, 5, 6 y 7. Muy bien, hasta acá sencillísimo. Ahora, ¿a dónde tengo que unirme? Miren, nuestra cadena partió de este punto. Entonces, por un tema de altura, nos tenemos que unir al que le sigue. Nos unimos con un punto deslizado. Pero ahora te deberíamos dar una cadena de altura. Si yo doy una cadena de altura acá, me queda desconectado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a dar mi cadena de altura haciendo otro punto deslizado en el punto siguiente. O sea, yo salgo de un punto,
Cuando llego al punto siguiente, pero para dar vuelta el tejido tengo que irme a uno más. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Girar el tejido. Y ahora, primero, ¿a dónde nos vamos a unir? No le doy importancia a ninguna de estas dos cadenas. Esta, que es de altura, nunca la tejemos. Y esta, como es de llegada, tampoco. Entonces nos vamos a ir directamente a esta. Ustedes fíjense, miren, les acomodo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá está la séptima. Así que ven lo que les digo. Si ustedes toman tanto sea esta o esta, estarían aumentando puntos y les va a quedar deforme. Entonces acuérdense, si tienen alguna dificultad, acuérdense, las dos primeras no. Muy bien, y ahora vamos a volver, pero con lazada. Es el punto que les expliqué en la parte 1. No me voy a detener a explicar el punto. Entonces, pinchamos ahí y hacemos hasta el final. Muy bien, ya di una de subida. ¿Estamos? Ya nos fue quedando una trencita. Entonces, estamos yendo hacia el cuerpo. ¿Qué vamos a hacer? Medios puntos. ¿En dónde? En la hebrita de atrás. 6. Y no se olviden el último. Ahí 7. ¿Ven? Esto me quedó como... La había hecho muy flojita y me había quedado como torcido, pero está bien. Muy bien. Nuevamente. ¿De dónde salimos? De este. Nos unimos en este y subimos en este otro. Entonces, hago un punto deslizado acá y otro punto deslizado acá. Entonces, doy una lazada, giro el tejido. ¿Y a dónde vamos a ir? Cuento 1, 2 en el tercero. Si tienen alguna duda, cuenten de la punta para adentro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces el que yo hice estaba bien, 7. O la cantidad de puntos que ustedes quieran. Y nuevamente nos volvemos tejiendo en la hebra de atrás. Y eso es todo lo que tenemos que repetir hasta llegar al final. Ahí va el 6 y este es el número 7. Hago cadena, doy vuelta el tejido y ya comienzo a tejer hacia el cuerpo. Tienen el cuerpo y acá les va quedando, ven, muy prolijito y derechito en la misma dirección que quedó el cuello. Que acuérdense que yo les expliqué cómo darse cuenta cuál es el lado correcto. Después es cada uno decisión. Y del otro lado, nada, es el revés. Claramente queda distinto. Bueno, acá como verán ya di toda la vuelta y estoy llegando al final. Entonces les quiero mostrar la última hilera. Hago una cadenita de subida como siempre y voy a hacer mis medios puntos, mis 7 medios puntos. Ustedes la cantidad de puntos que hayan puesto o decidido para su elástico, ¿sí? Ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 6 y 7. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Este es en el que salimos. Nos pasamos como siempre al siguiente con punto deslizado. Y nos vamos acá, que viene a ser el primer punto que habíamos hecho antes, de donde salieron las cadenas, ¿sí? Ahí puede que cueste un poquito, no hay problema. Y deslizan. Y ahora, ¿qué van a hacer? Van a girar el tejido.
Miren, vamos a girar así el tejido. Esta fue la última hilera que hicimos. Esperen que me acomodo. Ahí estamos. Esta es la última hilera que hicimos y esta es la cadenita que hicimos de subida. Entonces, vamos a tomar el tejido de esta manera. Seguimos estando del derecho del tejido. Última hilera, primera hilera. ¿Sí? Nos vamos a meter, miren las cadenitas. Quiero que lo vean de cerca. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Estas de este lado son las cadenitas que arrancamos y las otras cadenitas son estas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar la primera cadenita de acá, ahí, pasamos, perdón, me olvidé la lazada. Acuérdense que para ir hacia afuera va con lazada. Tomamos la lazada, nos metemos ahí en la primera cadena y vamos a tomar de este lado acuérdense que las dos que hicimos deslizados no, acá tomamos la cadenita pero la parte más cerca nuestra. Esta vez no vamos a tomar la de atrás, vamos a tomar la más cerca nuestra. Tomamos la lazada y la pasamos para nosotros y ahí cerramos el punto. Va de nuevo, lazada. Pasamos acá, tenemos la cadenita. Esta es la que tejimos. Ahí. Ahora, esta es la que tejimos, entonces vamos a esta, a la que está más cerca de nosotros. La pasamos toda para el frente y pasamos. Ahí van dos. Lazada, nuevamente. Pasamos por acá. Pasamos por acá. Traemos todo hacia adelante. 3, 4, 5, 6 y por último acá y acá y 7. Y ahora hacemos una cadenita al aire, la dejo ahí como para que ustedes vean cómo quedó. Miren, prácticamente imperceptible con el resto de las otras cadenas y quedó todo unido en un mismo tejido. En este caso yo ya comencé con un poquito, después les voy a ir hablando en particular con todo. Pero antes que nada, quiero hablar de algo que yo sé que a muchas de ustedes mucho no les causa gracia, pero que son los cálculos. En primer lugar, tenemos que saber cuántos centímetros, o mejor dicho, cuántos puntos necesitamos para hacer 10 centímetros. Y como ya tenemos como muestra nuestro suéter ya prácticamente terminado, todo lo que es el cuerpo está terminado, vamos a aprovechar eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a acomodar el tejido así. Muy bien, ¿qué vamos a hacer? En algún lugar por el medio, digamos, del cuerpo, vamos a tomar 1 centímetro. Vamos a tomar entonces desde acá. Esta va a ser mi primer vareta. Lo pongo ahí. Y donde llegue a 10 centímetros voy a poner otro marcador de puntos que sería acá, en esta vareta. Ahí. ¿Ven? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos corresponden a 10 centímetros. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a correr el suéter, voy a sacar estos marcadores, voy a correr un poquito el suéter para poder explicarles. Una muestra que me indica que tengo 14 puntos, son 10 centímetros. ¿Correcto? Muy bien. Ahora voy a tomar mi calculadora y voy a hacer lo siguiente. Esto se los voy a hacer, se los enseño para que vean que no hace falta hacer regla de 3 simple todo el tiempo. Entonces, vamos a la calculadora y vamos a poner 14 dividido 10, claramente nos da 1,4. ¿Eso qué significa? Que en cada centímetro nos entra una vareta y casi media. ¿Está claro? Sencillo. Tomo cuántas varetas nos entran en 10 centímetros y divido los puntos por los centímetros y esto me da 1,4 varetas, ¿sí? Por centímetro. Hasta acá estamos. Ahora, tenemos que tomar medidas. ¿Qué medidas tenemos que tomar? Primero, del hombro, que es justo donde termina el suéter. Ahora se los voy a mostrar bien. La medida del hombro. ¿Cuántos centímetros? ¿Sí? X centímetros. Ahora lo vamos a ir llenando. Después, entre el hombro y el codo, a mitad más o menos del recorrido, vamos a tomar una segunda medida. Digamos medio hombro. Medio hombro vamos a ponerle. El salero, básicamente. ¿Estamos? ¿Cuántos centímetros me da eso? Después, tenemos que tomar antes del hombro otra medida, ¿sí? Antes del hombro, perdón, del codo, otra medida en centímetros. Después, entre el codo y la muñeca tenemos que tomar el antebrazo, otra medida, perdón por mi letra, tantos centímetros, y después de última la muñeca. ¿Sí? Esta parte de acá, ¿sí? Yo a propósito me dejé un suéter porque finito, es casi una remera, digamos, que yo tranquilamente podría usar debajo del suéter. ¿Sí? Muy bien. Ahora, yo les voy a enseñar exactamente cómo tomar la medida de la muñeca y en función de eso se van a dar cuenta cómo tomar el resto de las medidas con el centímetro. Muy bien. Entonces, agarran el centímetro de esta manera, miren. Hacen como un arito cómodo. En este caso le puse unos 26 centímetros, pero bueno, tiene que ser un arito cómodo. Una vez voy a correr esto para que ustedes lo vean. Una vez que lo tienen así hecho un arito, pasan su mano y van ajustando. Pero no lo ajusten a la altura como por ejemplo de la pulsera, porque la pulsera claramente a mí no me sale. Si yo tomo la medida exacta de la muñeca, después tengo problemas. Por más elastizado que sea el elástico justamente, después no me va a pasar o me va a ser súper dificultoso, incómodo, apretado. Entonces no es así la forma correcta.
La forma correcta es, hacemos un arito y vamos ajustando. ¿Hasta dónde? Hasta que nosotros veamos, más o menos ahí, que nos quede libre, ¿ven? Ahí. Y que yo vea que pasando la mano pasa cómoda, ¿ven? Entra y sale cómoda. ¿Está? Si yo lo pongo a más, me va a quedar, si yo lo abro, me va a quedar más todavía. Pero yo lo quiero un poquitito más ahí, que de pronto si ven, si tiene un poquitito de resistencia, mejor, porque después eso significa que me va a quedar ajustadito, no me va a entrar el frío, pero sí me va a entrar y salir la manga perfectamente. Entonces, me fijo, tengo 22 centímetros. Esa va a ser la muñeca. 22 centímetros. Centímetros, ¿cuántos puntos son? Es fácil, porque ya tengo el cálculo de cuántas varetas van por centímetro. Entonces yo tengo que hacer 22 por 1.4 me da 30,8. O sea, puede ser 30 puntos. No hace falta poner 31. Y después les explico por qué. Yo voy a optar por que sean 30 puntos. ¿Estamos? Muy bien. Lo mismo va a pasar con el resto de las partes. Para no detenerme a mostrarles cómo tomo la medida, básicamente hagan lo mismo con la muñeca, eso de armar un arito y fijarse qué tan, holgado lo quieren, van tomando la medida. Les voy a mostrar solamente en lo que viene a ser el antebrazo. Yo acá tengo el codo, más o menos a mitad de recorrido entre el codo y la muñeca, me voy a tomar la medida. Sí, ahí ya me queda cómodo. Ven que me queda espacio. Ven, a pesar de tener este suétercito finito, me queda espacio, me entran 2 dedos cómodos. Y tengo tanto como 26 centímetros. Esperen que lo tomo ahí. 26, acá está el de 26 centímetros. Entonces el antebrazo van a ser 26 centímetros. Espero haber sido clara como es. El resto de las medidas las van a tomar de esa manera. Yo ya tengo mis medidas. Yo ya sé que en el hombro tengo 40 centímetros. En la mitad entre el hombro y el codo, en realidad donde está el salero para ser exactos, tengo 34, después tengo 30 centímetros, después tengo 26 y después tengo 22. La cantidad de puntos las voy a tomar de la misma manera que hice con la muñeca. ¿Eso qué significa? 40 por 1,4 me da 56 puntos. ¿Sí? En mi caso, yo la verdad hice 54. Y tiene dos razones. Una porque, bueno, ya lo probé con el terminado, que con 54 puntos me quedó perfecto. Y otra porque si yo hago 56 dividido 3, no me da un número entero. Acuérdense que el punto fantasía necesita un múltiplo de 3. Entonces, si no, tendría que hacer 57 puntos. 57 dividido 3 me da número entero. Pero yo como con 54 me funcionó bien, ya lo dejo en 54, pero lo dejo como para que ustedes vean cómo es que vamos sacando los puntos. Lo mismo, 34 por 1.4 son 47,6. Vamos a hacer 48 por lo mismo. 48 dividido 3 me da número entero. ¿Estamos? 30 por
1,40 me da 42. Si yo lo divido en 3 me da perfecto. Entonces voy a hacer 42 puntos. 26 por 1,4 me da 36,4. ¿Qué pasa? 36 es divisible por 3. ¿Ven? Entonces voy a hacer 36 puntos. ¿Estamos? Muy bien. Ahí tienen lo que son los puntos. Ahora, tenemos que ver que entre uno y otro, cuántos puntos hay para saber cuánto tengo que descontar. Claramente, entre 54 y 30 ya sabemos que hay una cantidad de puntos de 24. Si yo hago 54 menos 30, en total yo ya sé que tengo que descontar 24. Pero si ya con tener todas estas medidas, yo ya sé cuánto tengo que descontar. 54 menos 48 me da 6. 48 menos 42 me da 6 y así. En este caso justo me dio 6 en cada uno. Perfecto. Muy bien. Ahora tengo que ver otra cosita. ¿Cuántas hileras necesito? Como en este caso tenemos el punto fantasía que nos hace de referencia, nos viene genial. Entonces nuevamente voy a tomar mi tejido y les voy a mostrar una manera muy sencilla y prácticamente les diría un truco importante, que es: voy a meter mi brazo por el cuello, del cuello hacia el elástico de la cintura. Perfecto. Muy bien, pero voy a cerrar acá. Voy a meter entonces mi brazo por ahí y voy a subir lo que viene a ser el cuello hasta la altura del hombro. ¿Sí? Ahí veo que, miren, por el largo me da perfecto la altura, ¿sí? Con el elástico y todo. Ustedes créanme que yo el cuello lo tengo hasta la altura del hombro, ¿sí? Ahí me dio perfecto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a contar cuántos de estos del punto fantasía tengo, cuántas veces se ha hecho. Tengo, esto lo voy a tomar como 1, a pesar de que no es punto fantasía en sí, pero bueno, 1. Y después tengo 2, 3, voy a ir corriendo el tejido, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Muy bien, entonces yo sé que 11 veces voy a tener que hacer el punto fantasía. Entonces ya tenemos una referencia genial para esto. Ahora, yo tengo que hacer 1, 2, 3 y 4 veces disminuciones. Entonces es cuestión de distribuir. Miren, yo en el terminado hice 2 puntos fantasías acá, de acá a acá. De acá a acá hice 3. De acá a acá hice otras 3. Y de acá a acá hice 2. Entonces hice 2 puntos fantasías completos. Ahí hice la disminución. Después de la disminución hice 3 franjas de puntos fantasía, hice otra disminución, después otra más de puntos fantasía, 3 más hasta hacer la otra disminución y después hice 2 más. Y después que hice 2 más, hice una más y después recién hice el elástico. ¿Sí? Igual eso se lo pueden ir probando. Si en vez de 1 les quedan 2 o 3 más, o en vez de hacer 2 acá, hacen 3. Eso cada uno tiene el largo del brazo que ustedes tienen. Yo les digo más o menos cómo contar la cantidad de franjas que tienen que hacer y ustedes la distribuyen como mejor
les parece. ¿Estamos? Muy bien, entonces ahí tengo 5 y 3, 8 y 2, 10 más 1, 11. Y después viene el elástico propiamente dicho. ¿Está? Muy bien. Ahora, el último dato a tomar en cuenta. Ya sacamos qué diferencia hay. En mi caso dio justo que entre este y este hay 6, entre este y este hay 6, entre este y este hay 6 y entre este y este hay 6. Pero sea la cantidad que sea que les toque, ¿cómo sacar el cálculo? Es un tip más que importante. ¿Cómo sacar el cálculo de cada cuántas varetas hacer la disminución? Para que la disminución nos quede pareja. Porque vamos a hacer lo mismo que hicimos en todo el Canesú, distribuyendo en ese caso los aumentos. Ahora tenemos que distribuir las disminuciones. Pero ¿cómo hacemos ese cálculo para que nos quede bien distribuido? Es muy fácil. Miren, yo tengo que llegar a 48 puntos. ¿Y cuántos puntos tengo que reducir? 6. ¿Qué tengo que hacer? 48 dividido 6. Miren, si yo hago 48 dividido 6, me da 8. Pero no significa que tengo que hacer 8 y una vareta. No. Que en el número 8 hago la disminución. O sea, hago 7 varetas y una disminución. 7 varetas y una disminución. Eso para este. Ya sabemos que es en la octava. O 7 y 1. Acá tengo que hacer 42 puntos. Y también tengo que hacer 6 disminuciones. ¿Cuánto me da? 7. Entonces tengo que hacer 6 y en el séptimo la disminución. Y así. Vamos a poner en esta 30 dividido 6 me da 5. La progresión en este caso va a terminar siendo igual que como hicimos los aumentos. Nada más que en este caso van a ir disminuyendo en vez de ser disminuyendo. En vez de hacer primero, póngale cada 6 un aumento, después cada 7 un aumento, acá va a ser lo mismo. Va a ser cada 7 una disminución, después va a ser cada 6 una disminución, después cada 5 una disminución. Pero la manera correcta para sacar el cálculo de cada cuántas varetas o cuántos puntos yo tengo que disminuir es esta. A cuántos puntos tengo que llegar y cuántos puntos hay de diferencia con la cantidad que tenía antes. Yo acá tengo que llegar a 30 y sé que entre 36 y 30 son 6 puntos. Listo. Tengo que descontar 30 dividido 6. En esta tengo que descontar 6, 42 dividido 6. O la cantidad de puntos que a ustedes les den. Espero haber sido clara y yo sé que muchas se confunden y muchas tienen problemas para sacar esos cálculos. Acá tengo la manga. Claramente vamos a ir con nuestra aguja número 6 o con la que hayan tejido el resto del cuerpo. Además, este nudito, este hilado, nos quedó ¿dónde? En la axila. Porque ese lo cortamos cuando llegamos al nivel de la axila. Entonces está perfectamente bien posicionado. Muy bien, estamos ahí. Vamos a meternos por acá, pero no voy a meterme por este que queda como muy grandón. Voy a ir un poquito más ahí abajo. A ver, ahí. Voy a pasar mi hebra. Ven que ahí quedó un poquito más cerradito y subo con una cadena. Y ahora sí voy a hacer mi primer medio punto ahí mismo, todo en el mismo lugar. Voy a poner un marcador de puntos en el primer punto. Así ya sé que tengo que dar toda la vuelta hasta llegar a ese punto. Y después tengo que ir tomando puntos. ¿Ven? Ahí ya quedó escondidito el nudo y no se nota.
tratando de no dejar mucho agujero. No hay una regla exacta para levantar los puntos, más o menos es a ojo. Acá voy a levantar otro. Acá, miren, en vez de tomarlo acá, cosa que se agrandaría mucho, lo voy a tomar, pero como rompiendo, digamos así, el punto este. Puede que cueste un poquito, pero ahí, ¿ven? Entonces no me queda tan agrandado. Acá es medio a ojo. Acá no hay una regla exacta. Acá voy a pasarme a este otro. Y así vamos a ir levantando los puntos. Va a llegar un momento en que vamos a tener puntos reales, porque esto viene a ser como una especie de costado. A ver, acá me conviene acá. Sí. Fíjense que no les queden ni muy distanciados ni muy cerca. Por ejemplo, yo de acá no me conviene irme acá. A ver, lo voy a tomar bien. No me conviene ir hasta acá, ahora se los voy a mostrar. ¿Ven? Que me queda como muy abierto, como muy distanciado. Entonces no. Por eso les digo, es medio a ojo. Vayan buscando, viendo que no les quede demasiado junto, pero tampoco que les quede demasiado separado. Y vayan contando los puntos. ¿Ven? Miren. Estos son todos puntos reales. Esto es de cuando separamos el tejido. Entonces van a ir levantando los puntos todo alrededor. Va a llegar un momento que estos puntos reales se van a acabar y va a volver a pasar lo mismo que pasó de este otro lado. Entonces fíjense de ir tomando los puntos a una distancia prudencial, cosa de que no les queden demasiado separados, pero tampoco demasiado juntos. Y vayan contando los puntos en función de los puntos que les dio sus cálculos. ¿Estamos? Nada, dan toda la vuelta, chequean la cantidad de puntos y siguen con el diagrama de puntos tal cual lo venían haciendo en todo el cuerpo. Después de esta hilera de medios puntos va una de varetas y después 2 hileras de punto fantasía. Y volvemos a empezar. Medio punto, vareta, punto fantasía. ¿Estamos? Entonces, no me voy a detener ahora en esto porque yo justamente a propósito tengo avanzada la otra manga para mostrarles cómo fue que yo hice. Levanté los puntos con medios puntos y después sí hice la de varetas, después hice la de fantasía, medio punto, vareta, fantasía, medio punto. Y ahora me toca la de varetas. Acuérdense que yo les dije que una vez que levanté los puntos hice 2 franjas de punto fantasía y después hice la disminución. Y acuérdense también que yo les dije que tengo que llegar a 48 puntos y tengo que disminuir 6, me daba 8. Eso significa que hago 7 varetas y en el octavo hago la disminución. Entonces, ya les dije, acá levanté los puntos, hice una franja de fantasía, hice la segunda de fantasía, que me toca disminución. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Como siempre, igual que como hicimos con el resto, las disminuciones, en este caso, van a ser siempre en la hilera que nos toca de varetas. Muy bien, entonces, vamos a hacer esta hilera juntas para que quede claro. Primera vareta, obviamente, como ya les enseñé, la hacemos la falsa vareta. No me quiero detener mucho ahí, pues ya lo expliqué.
tanto en la parte 1 como en la parte 2. Así que si la quieren ver en detenimiento, les pido que por favor vayan a esos videos, ¿sí? Muy bien, entonces hice una y 7 varetas. Y según mi cálculo, yo en la número 8 tengo que hacer la disminución. Pero claramente va a ser en la 8 y en la 9, ¿sí? Entonces, miren, tomamos lazada. Vamos a nuestro punto 8 y sacamos la lazada, y acá normalmente haríamos una vareta, ¿sí? Estamos. Ahora no vamos a tomar una nueva lazada, directamente nos vamos a ir al siguiente y recién ahí tomamos hebra y pasamos por las 3 y después por 2, y ahí tenemos la disminución. ¿Por qué no tomo lazada nuevamente? Porque si no me va a quedar demasiado gordito y sí se va a notar. Entonces tomen lazada solamente para tomar el primero. El segundo lo hacen sin lazada. Cuando toman la hebra, ahí hacen una lazada, pasan por 3 en vez de por 2 y después lo cierran como siempre. Vamos a hacerlo nuevamente. Entonces, tomamos lazada, pasamos por el primero, sostengo, paso por el segundo, ¿sí? Sostengo, tomo lazada, paso por los 3 primeros aritos y después sí lo cierro como una vareta normal. Ahí fue el segundo. Esta vuelta quiero que la hagamos totalmente juntas, así ven que el cálculo da perfecto. Entonces esta ya está tejida, volvemos a hacer. Ahí hicimos la segunda disminución. Entonces hacemos 2, 1, 2, 2, 3, y ahora hacemos la última. 1, 2, 3, 4, 5, con pelusa, 6 y 7, y ahí me quedan, miren, los 2 últimos puntos, que son los que se van a convertir en uno solo. Y acá tengo mi marcador de puntos que me indica mi punto, mi primer vareta. ¿Estamos? ¿Ven que les da? Perfecto. Lo único que queda por decir es que una vez que hagan todas las disminuciones que tengan, todas las hileras que necesiten y demás, nuevamente, la última hilera, acuérdense que sea de medios puntos, igual que hicimos con la cintura, antes de hacer el elástico.
Una vez que llegan al elástico, no se olviden de cambiar a una aguja más chica, por lo menos si es lo que hicieron en el cuerpo. Si la cambiaron en el cuerpo, háganlo también acá. Y después el elástico es exactamente igual que el que hicieron en la cintura, igual. Le pueden poner más, menos puntos, eso es a gusto de cada uno, pero la construcción es exactamente igual. De afuera hacia el tejido es en medios puntos, del tejido hacia afuera es en medios puntos con lazada, y después la unión es igual a como la hicimos en el cuerpo, en la cintura. Entonces, ahora sí, creo que no me quedó nada por decirles. Nos vemos en un próximo video, donde seguramente haré con otro tipo de canesú el escote redondo, pero doble. Muchas me han pedido un suéter completo de esa manera. Nos vemos en un próximo video.